pues bienvenidos de nuevo a este paréntesis informativo. Seguimos repasando un poco la actualidad de lo que acontece en nuestra ciudad y estamos aquí para analizar el pleno, como no, con Curro, viceportavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Lo primero, bienvenido de nuevo aquí al plató de Canal Palma de Río. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el pleno de ayer. Fue un pleno bastante light en lo que es la administración, pero muy político, porque se abrieron temas y se abordaron debates muy políticos. En este caso, ustedes presentasteis una moción en favor del pueblo de Palestina. La postura aquí creo que debe estar en torno a los derechos humanos. Obviamente lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y ustedes precisamente mostráis esa moción a favor del pueblo de Palestina. Coméntanos un poco cómo se cuece esta moción y al fin y al cabo qué es lo que defendisteis ahí en el pleno. Yo creo que hay que empezar en principio porque posiblemente de esta legislatura este viceportavoz puede decir con absoluta tranquilidad que es el día más triste que yo he vivido en un pleno del Ayuntamiento de Palma del Río. Porque anoche pudimos comprobar que compartes asiento en un arco plenario con personas que no tienen el más mínimo problema para hacer una actuación tan cobarde como la que ayer todos los concejales y concejalas del Partido Popular hicieron en el Pleno, cuando se debatía el tema del genocidio que se está produciendo en la franja de Gaza. Es decir, cuando el portavoz del Partido Popular habla para justificar el no a esa moción, lo primero que se le viene a la cabeza es las veces que el señor Trujillo ha dicho en el Pleno que es cristiano, católico, apostólico, y uno piensa precisamente en esa confesión. Parece ser que de las mayores virtudes que tiene esa confesión religiosa es la humanidad, el humanismo. ¿Dónde está el humanismo? En la posición que el Partido Popular tuvo ayer en el debate y en la posición política con el tema de denunciar el genocidio en la franja de Gaza. Y yo rápidamente entendí que iban a votar en contra, pero que automáticamente se irían a arrodillarse delante del párroco para que los perdonase por el pecado que se produce por no condenar el asesinato de más de 14.000 niños y niñas que se está produciendo en ese genocidio que está haciendo el Estado de Israel. Es decir, ¿cómo es posible que ni un solo concejal del Partido Popular, ni un solo concejal o concejala del Partido Popular levante la mano para decir, mire usted, yo respeto a mi partido, respeto la posición de mi partido, pero desde luego primero está mi integridad mental, mi posición personal sobre la realidad de seres humanos que están siendo asesinados en Israel? El día más triste que yo he vivido en el Ayuntamiento de Palma del Río en esta legislatura fue precisamente ayer, por saber que comparto arco plenario con gente que no son capaces de anteponerse a las decisiones de su propio partido ante lo que está ocurriendo con seres humanos en esa parte del mundo. Voy a la pregunta, perdona que me haya hecho esta introducción, porque desde luego yo creo que es necesario, porque en el Pleno no puedes expresarlo como lo podemos expresar hoy aquí en esta casa. Bueno, al final llegamos al Ayuntamiento con una moción que presenta Izquierda Unida, pero que llega al Pleno también suscrita por el Partido Socialista y por el concejal no adscrito, que el único partido que no suscribe la moción es el Partido Popular, que en la gestación de esa moción, donde Izquierda Unida está trabajando, al mismo tiempo también hay un colectivo que ayer interviene en el Pleno, también preparando una moción para elevarla al Pleno para que algún grupo la acoja. Al final nos pusimos de acuerdo, tanto Izquierda Unida como ese colectivo, para ormar nuestras propuestas, las propuestas de ellos, hacer una moción, y afortunadamente pues se suma Partido Socialista y el concejal no adscrito, y llegamos al Pleno con esa moción. Una moción con muchísimos puntos en los acuerdos. Yo creo que a veces acuerdos, decía el señor Trujillo, acuerdos que no se pueden desarrollar. Mire usted, cualquier ayuda,
por muy insignificante que sea, para el pueblo palestino, para lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, cualquier ayuda, por muy pequeña que sea, va a ser siempre bienvenida. Cualquier ápice, cualquier cosa que hagamos que evite que un niño más pueda morir, bienvenido sea. Yo creo que todas las aportaciones, todas las denuncias que se hagan en contra de ese genocidio que se está produciendo en esa parte del mundo, bienvenido sea. Por lo tanto, la cobardía del Partido Popular votando en contra, negándose a calificar de genocidio, no es guerra lo que hay en Gaza. En Gaza no es una guerra, son tanques y bombarderos contra niños recién nacidos. No es una guerra, hay que decirle al señor Trujillo, no es una guerra, señor Trujillo, no, es un genocidio, es un asesinato permanente. Por lo tanto, cualquier gesto que se haga, bienvenido sea para parar esa catástrofe, ese asesinato permanente que se está produciendo al pueblo palestino. Bueno, desde luego la Franja de Gaza no es un tema nuevo. Incluso el Partido Popular a nivel nacional justifica su postura en contra del pueblo de Palestina por los ataques terroristas de Hamas, y no paramos de escuchar precisamente que condenar el terrorismo de Hamas no significa justificar lo que está haciendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Yo creo que precisamente presentar esta moción en el Pleno es para mostrar esa solidaridad con el pueblo palestino que lleva sufriendo prácticamente un año el asedio del Estado de Israel, ¿no? El pueblo palestino lleva sufriendo muchísimos más años el asedio de Israel, desde que al final ese acuerdo internacional para situar nuevamente el Estado de Israel en esa zona, a partir de ahí, pues efectivamente, después de unos años y el apoyo que se produce por parte de países europeos y fundamentalmente por Estados Unidos a Israel, que le está permitiendo todas las atrocidades y todas las barbaridades, la ocupación de tierras palestinas, es decir, la usurpación, los asesinatos que se producen contra palestinos por parte de familias agrícolas, de colonos que van quitándole la tierra a sus propietarios, que son los palestinos, y el pueblo de Palestina lleva sufriendo mucho tiempo. Pero efectivamente lo peor de todo esto viene a partir de esos atentados terroristas que se producen por parte de Hamas. Y es curioso, ¿no? Porque no hace mucho nos hemos enterado, que lo decía el propio primer ministro de Israel, que ellos mismos, Israel, ha financiado a Hamas, y se puede decir que no lo has financiado para que efectivamente se produjera lo que se produjo, para tener una justificación y eliminar al pueblo palestino. Bueno, pues yo creo que no se puede demostrar, pero parece ser que todo apunta a que todo ha sido financiado por el Estado de Israel al propio grupo terrorista para que produjera ese acto y hacer tener la justificación para machacar al pueblo de Palestina. Bien, yo creo que ya no es una cuestión, porque aquí se utiliza mucho de que es una cuestión contra Israel, es una cuestión antisemita, y no, aquí estamos hablando fundamentalmente de un objetivo fundamental de esa moción, que es parar el genocidio. Ahora mismo es parar el genocidio, que dejen de asesinar a gente. A partir de ahí, pues bueno, reconocer el Estado de Israel y reconocer también el Estado de Palestina. Y que se generen, y que las propias Naciones Unidas puedan tener esa autoridad que debiera de tener, para que los acuerdos internacionales que se producen en el seno de las Naciones Unidas sean respetados tanto por los palestinos como por Israel, ¿verdad? A partir de ahí, pues ir generando un clima, no es fácil, por supuesto, un clima de paz, de convivencia, donde claro que sí, donde puedan convivir Israel y donde pueda convivir, claro que sí, también Palestina. Y bueno, pues esa es un poco la idea. Pero hoy por hoy, ayer en el Pleno, fundamentalmente el objetivo era: paremos los asesinatos, paremos esa intervención militar que está haciendo Israel contra el pueblo de Palestina, para que dejen de morir niños y morir personas, claro está, mayores, ancianos, mujeres, y a partir de ahí hablar y buscar esa paz duradera. Bueno, desde luego fue un tema sobre todo sensible con el tema de los derechos humanos, apoyado por todos los grupos representados en el Pleno Municipal, salvo el Partido Popular. Pero bueno, no es la única moción que se llevó ayer al Pleno. La verdad que fue un Pleno intenso en lo que a debate político puro y duro se refiere. Hubo mociones del Partido Socialista con el tema de la ayuda a domicilio, del sistema de ayuda a domicilio. Tuvimos también por parte del concejal no adscrito
sobre el Cabril y sobre los comedores. Izquierda Unida, ¿qué balance hace en general del resto de mociones y de su postura? Claro está. Antes decías al inicio de la entrevista de que fue un pleno muy, muy político. Efectivamente fue un pleno, bueno, fue un pleno donde el equipo de gobierno nos llevase cuestiones de gestión, porque ya estamos acostumbrados a que cada vez menos cosas se ven en el pleno. Es más todavía, yo en Ruego y Pregunto incluso me quejaba por segunda vez a la alcaldesa, que la alcaldesa dé noticias que tienen mucho que ver con el ayuntamiento. Ahora la última noticia ha sido que hay la posibilidad de que una fábrica de zumos se monte en los terrenos de la Palmosa. Y que te enteres por la prensa antes de que te lo informe la alcaldesa, pues vuelvo a quejarme de eso. Es decir, ya estamos siendo acostumbrados a que esa institucionalidad que tanto dice defender la señora alcaldesa, pues es ella la primera en romper esa institucionalidad. Y ese funcionamiento, ese mecanismo democrático que debe tener el ayuntamiento, mecanismo en el sentido del trabajo, de los proyectos, de los planes que se tienen que ver en los plenos, eso cada vez lo vemos menos. Y ayer fue pues un debate que, gracias a que los partidos políticos, los distintos grupos políticos presentan mociones, pues hay debate político. Pero muy diferenciado, ¿verdad? Porque hay un debate político muy dirigido desde arriba, muy dirigido y que forma parte de todo un entramado estratégico del Partido Popular y de la extrema derecha para derrocar el gobierno democrático que tiene este país, y montan una campaña, un circo mediático, y digo circo mediático para que se entere el señor Trujillo, que yo no hablaba de circo político, yo hablaba de circo mediático. El circo político es lo que el PP de Palma del Río hace permanentemente, da una rueda de prensa para anunciar que ha pasado una mosca volando, o llevar un fotógrafo para coger la imagen de la sonrisa de la alcaldesa o cuando acaricia a un niño. Eso sí es circo político. Lo que está haciendo la extrema derecha y el Partido Popular es un circo mediático, donde utilizan, no tienen ningún problema, desde que el señor Feijóo dijo no soy presidente porque no quiero, a partir de ahí el Partido Popular ha puesto lo que se le ha llamado la máquina del fango, generar fango para desprestigiar al gobierno democrático que tenemos en este país. Y no tienen problema en utilizar los jueces, en utilizar los medios de comunicación, en utilizar los poderes económicos, en utilizar los lobbies empresariales para efectivamente dar un golpe de Estado blando, que es lo que hoy la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox están haciendo en este país. Un golpe de Estado blando. Y hemos vivido experiencias en otros países donde presidentes democráticos han dado con sus huesos en las cárceles precisamente por sistemas y campañas como las que hoy está haciendo la derecha y la extrema derecha del Partido Popular y de Vox. Y esa moción que llevan al Pleno sobre el tema de las infraestructuras forma parte de ese circo mediático, porque es una moción que se ha visto en el Parlamento de Andalucía, pum, a la prensa, siempre los mismos titulares, dimisión del ministro, ¿entendés? Se llevan las diputaciones provinciales, medios de comunicación, se llevan los ayuntamientos, medios de comunicación. Eso es un circo mediático, que es lo que no entiende el señor Trujillo. Y nosotros, cuando decimos que en parte comprendemos a los ciudadanos porque los ciudadanos cada vez se sienten más lejanos de la política, es por la hipocresía que hay en la política. En la política hay mucha hipocresía, mucha mentira y mucha cobardía. Y la mentira y la hipocresía hay que desalojarla de la política. La política es suficientemente noble para que estos conceptos queden fuera de la política, porque lo que hacen es entorpecer y envenenar la política. Y por eso no hay que ser cómplice con este tipo de circo mediático. Quien quiera ser cómplice que lo sea. Izquierda Unida ayer, que compartía las propuestas que hacía el Partido Popular de invertir más en las infraestructuras. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con que se invierta más en la infraestructura? Si nosotros hemos defendido permanentemente esa necesidad de tener mejores infraestructuras, quien no cree en ello es el propio Partido Popular. El Partido Popular le da igual el tema de las infraestructuras. El Partido Popular lo que utiliza esas propuestas para enganchar a los grupos de la oposición para que formen parte de ese circo mediático. Y por eso votamos en contra. Votamos en contra no de las propuestas, votamos en contra de ese circo mediático, que no queremos formar parte de esa hipocresía, de esa mentira y de esa cobardía. Por eso la posición de Izquierda Unida. Y tengo que decir que ayer hay un momento en el cual el señor Trujillo se siente molesto porque yo levanto la voz. Si hay que pedir disculpas, se pide disculpas, porque
a veces pues el temperamento de las personas hacen que efectivamente pues alces la voz o la modules de forma distinta, pero con voz cálida o con voz caliente. Yo le dije al señor Trujillo lo que se merecía que se le dijera. Póngase usted a gobernar, señor Trujillo. Porque si usted pide responsabilidades al gobierno central sobre cuestiones que entiende que tiene que hacer el gobierno, y usted, gobierno de Palma del Río, las cosas que tiene que hacer en Palma del Río, los colegios públicos, la biblioteca, la limpieza de esta ciudad. No, todo eso es culpa del anterior equipo de gobierno. Oiga usted, que lleva 2 años gobernando, deje usted de culpar al anterior gobierno. Es que hasta los propios semáforos que se han tirado meses sin funcionar, la culpa la tiene el anterior equipo de gobierno. Oiga, que llevan 2 años gobernando. Y entonces eso es lo que hace que tu ímpetu, esa indignación que te produce por este comportamiento que tiene este equipo de gobierno, se produzca esa elevación de voz. Pero vuelvo a repetir, con la voz templada o con voz más fuerte, yo le dije al señor Trujillo lo que se merecía que le dijese. Pero si hay que pedir disculpas, quizás por el tono, se pide. Pero desde luego, circo mediático, este grupo político no va a participar. Y te digo rápidamente otras mociones, y permítemelo. Es decir, hay una sobre el tema del PER, que lo que venimos a plantear en nuestra intervención es que el PER no es algo que algún equipo de gobierno, algún gobierno se haya inventado, que es fruto de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, que efectivamente, como también recordó el portavoz del Partido Socialista, si alguien ha atacado al sistema del PER, precisamente ha sido el Partido Popular y gobierno como los gobiernos de Aznar, o como le dijimos también desde nuestras posiciones, es decir, el Partido Popular siempre lo que ha hecho es tratar de entorpecer, de que se desarrolle bien el proyecto del PER o de esa ayuda que se le da a los trabajadores agrícolas, lo que es el subsidio de desempleo agrario, rebajando las peonadas, que siempre hemos estado haciendo campañas y movilizaciones para que se rebajen esas peonadas para poder acceder al subsidio de desempleo agrario. El Partido Popular siempre ha estado en contra de eso, pero al final, todos coincidimos que efectivamente, aunque nos llama la atención que el Partido Popular haga esa defensa de lo que es el PER, todos coincidimos en que el PER, que no era la solución para los problemas que tiene Andalucía, que tenía y que tiene, es decir, Andalucía tiene un problema de desempleo importante que no se arregla con el PER, pero sí que es verdad que el PER ha sido un proyecto, ha sido un modelo que ha servido en principio para asentar a la población en las zonas rurales y que también ha servido para que muchos pueblos tengan una infraestructura pública adecuada gracias a esas inversiones que se hacían. Bien, por lo tanto, nosotros nuestro apoyo a que efectivamente desde el gobierno central, gobierne quien gobierne, y nosotros formamos parte de este gobierno y le decimos que hay que invertir más, pues de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y después hay mociones como las del Partido Socialista con el tema de la ayuda a domicilio, donde nosotros volvemos a plantear una enmienda que el Partido Socialista no nos la acepta, lamentablemente, en la que el Partido Socialista en su moción denuncia no ya solamente los problemas que se generan por esta empresa pública a los propios trabajadores que trabajan en la empresa, sino a los propios usuarios de este servicio por todas esas deficiencias que se van generando. Aunque no nos acepten la propuesta, porque nuestra propuesta era que se rescate el servicio para que se haga un servicio municipal, que se haga directamente desde el ayuntamiento, no se nos acepta, pero nosotros apoyamos la moción porque creemos que es una moción positiva y va en la línea en la que se debe de trabajar, siempre para mejorar un servicio para un determinado sector de la población que necesita efectivamente una atención especial. Después tenemos una moción del Cabril, que hace poco hubo otra moción del Cabril que ya fue apoyada por unanimidad. Ayer también fue aprobada por unanimidad, donde se ampliaba un poco más algunas de las propuestas, pero fundamentalmente esa propuesta lo que viene a decir no es que no se amplíe el Cabril, Sí que es verdad que el señor Trujillo dice apoyamos la moción, pero aprovecho para meter la cuña de que como se van a desmantelar las centrales nucleares, esos residuos de alta van a venir al cementerio del Cabril. Y yo no estoy debatiendo eso, yo estoy debatiendo de que no quiero que se emplee el Cabril porque nosotros lo que queremos es que el Cabril se desmantele. Y no, señor Trujillo, nosotros no estamos a favor de que se mantengan las centrales nucleares. ¿Habrá que hacer un tratamiento con los residuos nucleares? Muy bien, pues si somos capaces de consensuar en qué lugar se puede establecer un cementerio de residuos nucleares, pero por lo menos yo creo que Andalucía y la provincia de Córdoba ha pagado ya con creces
con años, tener este cementerio. Es decir, por lo menos dejemos a Córdoba, la provincia de Córdoba, en concretamente lo que es la parte donde vivimos nosotros, sin cementerio nuclear. Oiga, llévenselo a otro sitio, tendrá que haber un cementerio, pero llévenselo a otro sitio, porque es que precisamente en nuestro entorno no se producen residuos nucleares. Bueno, pues todos de acuerdo en eso, pero esa cuñita que mete el Partido Popular votando a favor del desmantelamiento del cementerio de residuos nucleares, pero apoyando la necesidad de alargar la vida de las centrales nucleares, algo que yo creo que ya prácticamente nadie, más allá del lobby empresarial, del lobby nuclear, son los únicos, el Partido Popular y ellos y la extrema derecha, los que siguen respaldando esto. Y tema comedores sociales. Allí fue un pleno de muchas mociones de debate político. Yo creo que un debate también, aunque con definiciones distintas como la que presentaba el Partido Socialista, pero nosotros sí que basamos nuevamente nuestro debate en el tema de los comedores escolares y el tema de la ayuda a domicilio, todo aquello que lleve a la privatización de un servicio público es empeorar la calidad. Y hubo un debate interesante sobre el tema de los comedores, donde efectivamente yo creo que se demuestra, y no solamente en el debate, sino que hay estudios que demuestran que esa privatización que se ha producido de los comedores escolares ha hecho que la calidad de los alimentos que toman los niños y niñas en esos colegios ha bajado bastante, ha bajado muchísimo. Y de hecho hay recomendaciones europeas y recomendaciones de organismos donde piden que efectivamente se mejore mucho más la calidad de los alimentos que se dan en los comedores. Y todo esto se produce precisamente por la externalización de los servicios públicos. De ahí que nosotros, de acuerdo con esa moción, pero reivindicando efectivamente que es un servicio que hay que potenciar, pero que desde luego hay que potenciarlo y darle calidad desde los servicios públicos. Perdona que me haya extendido, pero eran tantas mociones que en un mismo apartado meten las pruebas más complicadas. Precisamente te quería preguntar, porque bueno, tú trajiste a esta casa el tema de que bueno, la externalización de los servicios públicos conllevaba pérdida del rendimiento, pérdida de la calidad y, bueno, en definitiva, pérdida económica también, porque al gestionarlo una empresa privada, la empresa privada quiere ganar dinero, obviamente, y entonces baja la calidad para aumentar los beneficios. Esto es lo que está sucediendo con el tema de los comedores escolares, no solo en Palma, sino en toda la provincia, bueno, en toda Andalucía prácticamente. Esta es la tónica que estamos viviendo en nuestra ciudad y en la comunidad autónoma, a raíz de aquí. ¿Qué? Porque, claro, el objetivo es intentar luchar por esa municipalización y esa que sea público y que sea gratuito para todo el mundo. Pero claro, queda mucho para los comicios y para poder tomar estas responsabilidades, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos encontramos? El problema que nos encontramos es que cada vez se apuesta más por esa externalización, cada vez se privatizan más los servicios públicos y, como hemos hablado antes, cada vez se deteriora más el servicio y cada vez se deteriora más los derechos de los propios trabajadores que trabajan en esas empresas privadas para prestar servicios. En este caso hay que ser muy sensible, es decir, estamos hablando de niños, de la alimentación de niños, y que los perjudicados de toda esta privatización sean precisamente los niños, habría que ser un poco más sensibles. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que en el pleno ordinario pasado se aprobaba una propuesta que nos hacía la OAC sobre, correcto, efectivamente, para que el ayuntamiento rebajara, hiciera un plan para cortar, para rebajar, para eliminar las externalizaciones en el ayuntamiento. Mira, si yo te digo a ti que hay ayuntamientos que contratan a una empresa para que le haga los presupuestos, contratan a una empresa para que le haga los presupuestos. Fíjate, el nivel político... Que es labor de gobierno. Claro. Bueno, en Palma del Río todavía no hemos llegado ahí, a mí no me extrañaría, no hemos llegado hasta ahí, pero vemos como cada día más cualquier cuestión, cualquier gestión, cualquier cosa que haya que hacer en el ayuntamiento lo hacen empresas privadas. Hasta organizar una gincana. Para cualquier cosa que se haga en el ayuntamiento se contrata una empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos eliminando empleo público. Cada vez necesitamos menos empleados en el ayuntamiento porque todo lo estamos haciendo a través de externalizaciones. ¿Y eso a qué conlleva? Conlleva lo que bien decías, es decir, la calidad del servicio es mucho peor, posiblemente la organización de una gincana no,
pero desde luego en la el alimentación de los niños. Exactamente, o la asistencia de la ayuda a domicilio, pues deja mucho que desear si es pública directamente o si es privada, deja mucho que desear. Y por supuesto los derechos de los trabajadores, es decir, esos trabajadores que trabajan en esa empresa, desde luego no tienen, bueno, hace unos días hemos visto a los trabajadores de la limpieza nuevamente concentrándose en la puerta del ayuntamiento, reivindicando derechos que el ayuntamiento se había comprometido a gestionar para que los cobrasen y todavía no los cobran. Bueno, pues esa es la realidad. Mientras que haya grupos políticos, y ayer nuestra portavoz le decía al concejal no adscrito, hombre, está muy bien que usted hable de comedores escolares y que reivindique la no externalización de los comedores, pero usted, le dijo al concejal no adscrito, cada vez que viene una propuesta de una externalización, usted vota a favor de ella. Hombre, dejémonos de hipocresía y dejémonos de contradicciones. O luchamos para frenar lo que habíamos acordado entre todos con la propuesta que nos hacía la OAC de frenar las externalizaciones, o seguimos externalizando y al final pues nos cargaremos el ayuntamiento. El ayuntamiento seremos los concejales que nos sentamos en el arco plenario, la secretaria que levantará acta y la interventora que, bueno, garantizará que las cuentas son conforme a ley. Yo creo que la institución pública tiene que ir mucho más allá y desde luego la institución pública tiene que defender, por supuesto, el empleo público y los servicios públicos, una mejor calidad de la que se está produciendo en estos momentos a través de las empresas privadas. Ese es el objetivo y no se puede seguir diciendo, que se dice desde la izquierda, se dice desde la izquierda y se dice desde la derecha, es que hoy los ayuntamientos no pueden soportar la prestación de esos servicios. Mire usted, sí lo pueden hacer. Hay fórmulas. Pero la primera fórmula es exigirle a nuestros gobiernos, al gobierno donde la propia Izquierda Unida también forma parte de ese gobierno, exigirle más dotación presupuestaria para los ayuntamientos. Es decir, mayor autonomía, pero mayor posibilidad de gasto, es decir, más dinero, más liquidez para poder prestar unos servicios de calidad. Primero. Segundo, si no tenemos el dinero suficiente, existe la posibilidad de crear servicios mancomunados. Nosotros nos podemos mancomunar con pueblos de la comarca para crear servicios de limpieza viaria, recogidas de basura, prestación de ayuda a domicilio. Es decir, hay fórmulas para que el gasto no lo soporte solo un ayuntamiento, sino que a través de servicios mancomunados se puedan crear fórmulas para que el servicio sea público, sea directo, que mejoremos la calidad del servicio y mejoremos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues desde luego nosotros vamos a seguir al pie del cañón de la actualidad en nuestra localidad. Gracias por hacer este análisis tan rico de este pleno que sucedió ayer. Muchas gracias y bueno, nos vemos muy pronto para seguir analizando un poquito todas las propuestas de Izquierda Unida y también pues las actualidades de los plenos municipales, ya sean ordinarios o extraordinarios. Aquí tenéis vuestra casa y aquí nosotros encantados de recibiros. Así que muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, tanto por el trato que tenéis con nosotros y me consta que con los demás también, por supuesto, pero sobre todo gracias por la labor que hacéis, que yo creo que es lo importante, en estos casos lo importante es esa labor informativa para que el pueblo de Palma del Río conozca esa realidad y esos intríngulis que se producen tanto en lo político como en lo social. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros seguimos aquí en el paréntesis informativo.